Había mucha expectativa en su momento cuando Donald Trump habló sobre diversos temas en el balance que ha hecho en la Casa Blanca de este casi año de gobierno y se especuló que podría en ese entonces anunciar una guerra con Venezuela. No lo hizo, sin embargo, hoy dejó abierta esa posibilidad en una entrevista que le hicieron. Sí, sobre todo porque fue la primera vez que pronunció esta palabra y habló de guerra. En esta entrevista que vos mencionás, Sebastián, que brindó a la cadena NBC News, una entrevista telefónica, en donde dijo, yo no lo descarto, ¿no? Al ser consultado sobre la posibilidad de un conflicto bélico con Venezuela. Y además anticipó que continuarán las incautaciones de buques petroleros. Exactamente. Trump en esa conversación hubo una pregunta que le hace el periodista que lo estaba entrevistando, si podía haber posibilidades de declararle la guerra a Venezuela y él tuvo esa respuesta, no lo descarto, dando a entender de que es una posibilidad aún abierta para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro si la presión que se ha extenuado en estas últimas semanas muchísimo con decisiones, por ejemplo, estratégicas, no solo en el despliegue militar, incluso ahora vamos a ver en instantes los movimientos de los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que sobrevuelan cada vez más cerca del territorio venezolano. Bueno, Trump ha tomado una serie de determinaciones que van marcando un camino de intensísima presión sobre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La más fuerte, sin dudas, ha sido el bloqueo total de los buques petroleros sancionados por los Estados Unidos y que efectivamente pueden estar a tiro de ser decomisados, como ya realizó un decomiso de uno de esos barcos que estaba navegando con petróleo sancionado para suministrárselo a Cuba, ¿no? Sabemos que Cuba depende pura y exclusivamente del petróleo venezolano para sostener su sistema energético que de por sí está afectado y muy severamente. Bueno, y en línea con estas declaraciones que realizó hoy el presidente de los Estados Unidos en esta entrevista telefónica, también habló en el Departamento de Estado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. En instantes también vamos a ampliar esta información. Pero con respecto a este tema, dijo, nosotros no podemos acordar la paz con un país que ingresa drogas a los Estados Unidos. Y además habló de Venezuela. Él dijo, nosotros tenemos información que cooperan con grupos disidentes de la FARC en Colombia y con el Ejército de Liberación Nacional colombiano. Es muy interesante todo lo que ha dicho Marco Rubio, ¿no? En esa conferencia de prensa extensísima, habló más de 2 horas Marco Rubio, prácticamente durante toda su alocución habló en castellano, respondió preguntas no solo de la tensión máxima con Venezuela, sino también se refirió a Colombia. Hubo un periodista que le preguntó puntualmente por la relación con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que se produjeran hechos violentos con la muerte de soldados a manos de la guerrilla colombiana. Sobre eso también habló Marco Rubio, dijo, nosotros no tenemos ningún problema con los presidentes electos democráticamente y cuál sea su tendencia ideológica. Tenemos problema con los presidentes que no colaboran con los Estados Unidos en materia de seguridad y Colombia no está colaborando con los Estados Unidos. Fueron palabras más, palabras menos las expresiones de Marco Rubio. Ahora vamos a avanzar en ese tema porque ha dejado muchos títulos. También habló de la injerencia o de la posible injerencia rusa en el conflicto con Venezuela. ¿Hasta qué punto le preocupa eso a los Estados Unidos luego de que Putin decidiera tomar la determinación de conversar telefónicamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro? Pero decíamos, Ornella, recién que los aviones de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, están cada vez más cerca sobrevolando el territorio venezolano. Exactamente, y estamos hablando de 8 casas militares que están muy cerca de Caracas, en el espacio aéreo venezolano y sobre todo en el espacio aéreo que comprende el Mar Caribe, en donde se despliega esta operación desde el mes de septiembre. El 2 de septiembre comenzó este operativo contra los cárteles de la droga por parte de los Estados Unidos. Hablamos específicamente de 5 que llegaron ayer, estos casas militares, y se sumaron hoy 3 más en las últimas horas allí en el espacio aéreo. Vamos a saludar a Jordan Flores, que está allí en Venezuela, es periodista y habitualmente a él lo consultamos para saber cuáles son las últimas novedades y además cómo se vive toda esta conflictividad en el propio país, allí en Venezuela. Oye, hola Jordan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, ¿cuáles son las perspectivas a partir de todo esto que recién estábamos comentando? La posibilidad, como dijo el presidente Donald Trump, de declarar una guerra ya abierta con Venezuela, el sobrevuelo de los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cada vez más cerca del territorio y sobre todo la presión interna que esto genera dentro del régimen venezolano, que por ahora sus respuestas siguen siendo las mismas, ¿no? Verbalmente decir que no van a dejar no van a ceder a la presión del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se está viviendo en estas últimas horas? Bueno, actualmente el juego político en Venezuela está, como decimos, bastante trancado. El gobierno de Donald Trump se esperaba el día de ayer que diera un anuncio contundente sobre Venezuela. Sin embargo, este no ocurrió. El presidente prefirió hacer un recuento de lo que ha sido su año, pero sin mencionar a Venezuela. Sin embargo, hemos visto cómo en las últimas horas se ha visto un incremento de los aviones militares estadounidenses en la costa venezolana. No se descarta que muchos de ellos hayan incluso ingresado en el espacio aéreo. Se habla incluso de que actualmente estamos como en una fase de guerra electrónica, donde los aviones estadounidenses están ahorita en tareas de recopilación de información, estudio del sistema de radares venezolano, incluso de cierta interferencia de los sistemas de navegación y de GPS para despistar a los sistemas de radares y antiaéreos venezolanos. Hemos visto incluso que algunos aviones que han sobrevolado por islas como Curazao, ayer mismo uno que venía de la isla de Margarita hacia Valencia, se han topado con estos aviones que no están dentro de ninguna plataforma de rastreo aéreo, por lo que podemos entender que la cantidad de aviones que están en este momento en el Caribe es mucho mayor de la que se estima dentro de estas plataformas. Claro. Ahora, dentro del gobierno de Maduro, ¿sí? No, vamos a ver en pantalla, quédate con nosotros, porque vamos a mostrar en pantalla esto que vos estás relatando, dónde están los aviones de los Estados Unidos, cómo se han movilizado. Ornella, vos tenés esa información. Exactamente, son 8 los cazas militares de los Estados Unidos que sobrevolaron en las últimas horas el espacio aéreo venezolano, específicamente que comprende allí en la zona del Mar Caribe, en donde se despliega esta operación militar desde el mes de septiembre, que por su poderío y por el nivel de detalle que tiene este tipo de avión militar de los Estados Unidos, bueno, es muy importante la cercanía, ¿no?, que puede llegar a tener, sobre todo hacia Caracas, allí en Venezuela. Estamos observando el recorrido que hicieron estos aviones, ¿no? Drones de vigilancia, en este caso lo vemos con estas líneas en celeste, los cazas F-18, que son estos cazas desarrollados por la Marina de los Estados Unidos, y los bombarderos B-1 y B-52, que realizaron este recorrido aquí en esta zona, en el espacio aéreo venezolano. Estos vuelos militares estadounidenses muy cerca de Venezuela, pero específicamente de Caracas. Por eso lo mencionamos y por eso también es tan relevante esta información, teniendo en cuenta cómo se ha reforzado también esta operación en el último tiempo. Y Jordan, te pregunto a propósito de esto, ¿cuál es la repercusión y qué información vos podés agregar respecto, sobre todo teniendo en cuenta que esto lo mencionó hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo: a nosotros no nos preocupa el llamado que hizo Nicolás Maduro para que los militares colombianos se unan a un posible o ante un posible ataque y una respuesta si es que Estados Unidos ataca por vía terrestre? Jordan. Bueno, en el caso de las declaraciones del secretario Rubio, sí, hemos visto precisamente cómo en los últimos días el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también desmeritó por completo las declaraciones de Nicolás Maduro, diciendo que él no tiene ninguna autoridad para darle órdenes al ejército colombiano. Y sin embargo, Nicolás Maduro a lo largo de esta semana ha insistido tajantemente en esto. Entonces, nos hace suponer hasta qué momento la capacidad militar de Venezuela a lo mejor puede ser insuficiente, que está buscando recurrir a otros países como Rusia, como Irán, en este caso como a Colombia, incluso apelando a un discurso de reunificación de la Gran Colombia que Gustavo Petro también lo ha estado utilizando en los últimos meses, pero que ha descartado por completo que se vaya a hacer en el corto plazo dada la coyuntura actual. Jordan Flores, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias por este contacto con Canal 26 aquí en la Argentina.
Te mandamos Vamos a repasar lo más importante, Ornella, que dijo el secretario de Estado Marco Rubio, que además tiene a cargo la seguridad en los Estados Unidos, un amplio poder que tiene el hombre que vamos a empezar a ver en pantalla, que es Marco Rubio, que no se veía de los tiempos de Henry Kissinger, un canciller o un secretario de Estado con el poder que tiene en este momento Marco Rubio, que hoy dio una extensa conferencia de prensa y obviamente estuvo gran parte de ella centrada en esta conflictividad entre Venezuela y los Estados Unidos. Exactamente, una conferencia de prensa haciendo un recuento, ¿no?, de lo más relevante de este año, porque ha sido una conferencia de prensa de fin de año allí en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde habló de todo, porque incluso habló también del conflicto en Ucrania, de la situación en la Franja de Gaza, pero puntualmente de lo que está sucediendo en Venezuela. Dijo: hay un gobierno que es ilegítimo allí en el territorio venezolano y que además coopera con Colombia y específicamente con las disidencias de la FARC. Habló de una operación que se lleva adelante de manera articulada por parte del gobierno de Venezuela con las disidencias de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional allí en Colombia. Y también hizo referencia a las declaraciones que realizó a principios de esta semana la jefa de gabinete de los Estados Unidos, Susie Wiles, cuando se le preguntó a ella si iban a continuar los ataques contra las narcolanchas hasta que derroquen a Nicolás Maduro. Y Marco Rubio dejó de alguna manera, bueno, abierta, ¿no?, en esa respuesta. Dijo: sí, ustedes pueden interpretarlo como quieran. Hay que entender que para Marco Rubio todo lo que está sucediendo en este momento, la mirada sobre la doctrina de seguridad nacional que ha dado a conocer los Estados Unidos y su observación con mucha más atención y detenimiento sobre lo que está pasando en el continente americano, también es una posibilidad y una mirada que él ha tenido a lo largo de toda su carrera política, que ahora al llegar al cargo de secretario de Estado puede incluso explorarlo desde la propia gestión gubernamental. Por eso todo lo que vaya sucediendo en América también para Marco Rubio puede convertirse en un activo político propio, pensando incluso en su propio futuro político. Dicho esto, también Marco Rubio respondió, por ejemplo, cuando le preguntaron qué podría llegar a suceder si se tensionaba la situación con Rusia a partir de lo que ha sido comunicaciones de Vladimir Putin y del gobierno ruso con Nicolás Maduro. Y él dijo: la verdad que a nosotros, para lo que estamos haciendo en el Mar Caribe, no nos preocupa lo que pueda hacer Rusia, no creemos que eso vaya a generar una escalada, y lo ha definido como solo una cuestión de dialéctica, es decir, le ha quitado por lo menos peso a la posibilidad de que Rusia se introduzca dentro de este conflicto. Sabemos que Rusia tiene intereses también en Venezuela, como los tiene China, como los tiene Irán, pero no ha sido el país tan mencionado Rusia. Sí, el caso de Irán, aquí hemos demostrado, y esto que vos recién decías, Ornella, ha sido muy evidenciado por los dichos de Marco Rubio, de cómo Venezuela trabaja en conjunto con organizaciones terroristas de América y de, por ejemplo, Medio Oriente. Exactamente. Habló también de esta posibilidad que existe, porque lo dijo el dictador Nicolás Maduro, que quiere unirse a las milicias, a los militares colombianos ante un posible ataque de los Estados Unidos por vía terrestre, esto que recién hablábamos con Jordan Flores. Y cuando le preguntaron por este tema a Marco Rubio, dijo: a nosotros no nos preocupa eso. De alguna manera minimizó esa situación o esa posibilidad de situación. Dijo: nosotros, y acá se mostró muy enérgico con esta respuesta, dijo: Estados Unidos no puede y no va a firmar ningún acuerdo de paz con grupos que envían drogas al país. Bueno, y también, como decíamos, tocó el tema Colombia, ¿no? Y el tema de qué podría llegar a pasar ante un cambio de gobierno en Colombia, cuál podría ser la postura de los Estados Unidos. Si colaboran con los Estados Unidos en materia de seguridad y combate a las organizaciones terroristas, Estados Unidos va a acompañar al presidente que sea, del color político que sea. Hoy otro nuevo papelón de Gustavo Petro haciendo una publicación para criticar a la República Argentina con una fake news. Bueno, nada que sorprenda del desprestigiado presidente actual de Colombia, Gustavo Petro. Otro desprestigiado es Diosdado Cabello, sin lugar a dudas, que ha dicho que la policía de Venezuela está dispuesta a defender también a su país y a sumarse a una resistencia en caso de que Estados Unidos ingrese al territorio. Hoy Venezuela es territorio de paz, dijo Diosdado Cabello, debe seguir siendo, porque cuando hablamos de fusión popular, militar, policial,
es que nuestros funcionarios policiales hoy día están listos y prestos para defender la patria en cualquier amenaza interna o externa. De esta manera hablaba Diosdado Cabello haciendo, bueno, de algún modo este anuncio, ¿no? Preparando a la policía venezolana. Digamos que en términos de estructura gubernamental, él es el ministro del Interior, él tiene injerencia directa en la conducción de la policía de Venezuela, por eso también se supone, la persona que puede dar este tipo de informaciones y asegurar que va a responderle la policía y que se va a introducir en caso de que suceda en una conflictividad para defender al territorio venezolano, que además sigue sumando nuevos elementos en la justicia de los Estados Unidos para tener serios problemas en el corto plazo, ya no una cuestión militar, sino con cuestiones judiciales, entre otras cosas, lo venimos contando a lo largo de la semana, revelaciones sobre vínculos con Irán, cómo se triangulaba el dinero para el sostenimiento del régimen, a lo que, como también adelantamos esta semana, se suman nuevos elementos en cuanto a lo que la justicia de los Estados Unidos avanza sobre la conducción del peligrosísimo tren de Aragón. Es la marcha del